rodeos. Peter, te dejo con esta sesión en la que vamos a abordar cómo puedes cumplir con la ley de inclusión laboral, cambios y buenas prácticas. Muchas gracias, Felipe. Buen día a todos. Todo muy bien. Vi que de otras partes de Chile, que bueno, ver gente de todos los lugares. Ya, como decía Felipe, vamos a hablar un poco de los cambios en la ley, buenas prácticas también, de cómo poder hacer este mejor cumplimiento, no solamente lo que nos exige la normativa. Vamos a tener a Vicente Enríquez de la Subsecretaría del Trabajo, donde la idea es que puedan ir teniendo algunas preguntas para el final que nos puede ir resolviendo de forma más técnica y precisa cuando yo no sepa hacerlo. ¿Ya? Cambia por favor, Felipe. Entonces, lo que vamos a ir revisando van a ser los principales cambios que les decía de la ley laboral de 21.15, 21.275 del gestor de inclusión, acciones prácticas para cumplir la ley y evitar sanciones, promover la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad y finalmente el panel de preguntas y respuestas. ¿Ya? Vamos, Felipe. Para partir un poco la normativa vigente en todo el marco legal, han habido distintas leyes durante este proceso. La primera, la del 2010, que es la 20.422, que establece normas de igualdad ante la ley de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Esta ley era una suerte un poquito ambigua, por decirlo de alguna manera, ya que no dejaba tan normado lo que se requería para hacer inclusión, ¿ya? O era como, no tengo que discriminar, pero ¿qué es la discriminación? ¿Quiénes son las personas en situación de discapacidad? ¿Cómo tengo que contratarlos? ¿Cómo los puedo abortar? ¿Cuál es qué entiendo yo por discapacidad? ¿Ya? Entonces, por lo mismo también se fue avanzando y después por un hecho lamentable, Daniel Zamudio, se establece una nueva ley también de antidiscriminación, y ahí pone reglas más complejas a la nivel de igualdad ante la ley, ¿ya? Y lo que más nos convoca la 21.015, que nace en el 2018, en donde incentiva a las empresas a un cumplimiento de tener 1% de personas en situación de discapacidad, empresas sobre 100 trabajadores, y en caso de no poder dar cumplimiento, poder hacer alguna donación a alguna organización con algún proyecto de inclusión que pueda promover la inclusión o subcontratar servicios también dados por personas en situación de discapacidad, que es una de las medidas alternativas que usan mucho nosotros como organización. Tenemos ciertos servicios que van en pro de generar mayor inclusión en las empresas y a su vez también prepararlos para que más personas con alguna discapacidad se puedan incluir, ¿ya? El 2022 nace ya la del gestor, que nos pone reglas más claras, porque esta, si bien promovía incluir personas con discapacidad, pasa a los que le comentaba anteriormente. ¿Quiénes son las personas en situación de discapacidad? ¿Qué es la discapacidad? ¿Una persona en silla de ruedas, una persona ciega? ¿Quién más? Como que era muy cerrado. Hoy día también el gestor nos ha ido poniendo distintos desafíos para las organizaciones de entender que la discapacidad es mucho más amplia que una silla de ruedas, y hay otras discapacidades invisibles también. También cómo fomentamos esa inclusión, porque sea como incluye 1%, ¿dónde los voy a buscar? ¿Soy accesible? ¿No soy accesible en mi empresa? ¿Estoy capacitado? ¿No estoy capacitado? Entonces la ley del gestor vino a empujar fuertemente eso, ¿ya? Y finalmente la ley de autismo, que si bien viene como en conjunto de la otra, porque no hay tanta diferencia entre comillas, sí nos hace hablar del tema, ¿ya? Que yo creo que también eso fue un impacto bien importante de la 21.15. Nos hizo hablar de inclusión, nos hizo poner en la mesa un lenguaje correcto, entender que hay distintas discapacidades y otras variables que se resolucionan todas estas temáticas conversando. O sea, el tema de diversidad sexual, cuando uno entiende de mejor manera, hace menos discriminación. Lo mismo con discapacidad, ¿ya? Entonces, el autismo viene a promover de mayor manera el autismo, está más ligado a temas de salud y educación, pero el trabajo también tiene esta variable que es como la importancia de visibilizar, ¿ya? Cambio más, Felipe. Los principales cambios y desafíos en la ley de inclusión laboral 2015-2025, está el diagnóstico sobre el estado de inclusión de las personas con discapacidad, ¿ya? Es decir, hacer un seguimiento, tiene que ser mínimo una vez al año, ¿ya? Ideal que sea más continuo, y siempre nosotros como organización recomendamos que sea de forma externa, porque si bien el jefe va a preguntarle a un trabajador que tenga una discapacidad si está todo ok, obviamente, o sea, no obviamente, pero lo más probable es que diga que sí, ¿ya?
Entonces acá es bueno este seguimiento para saber si se están haciendo los ajustes razonables que están requeridos, si se están respetando ciertas condiciones que pueden quizás determinar por su discapacidad. Entonces, la idea que este diagnóstico sea quizás más veces al año va a depender, por supuesto, de la discapacidad de la persona. Hay personas que realmente no necesitan un seguimiento, pero siempre es bueno tener esa conversación, ¿ya? Porque como todas estas temáticas, si uno las dice una vez, o sea, hacemos una charla en enero, difícilmente alguien en agosto se va a acordar más o menos de qué pasó. O sea, sí, tuve una charla bien interesante, vimos ciertos temas, pero esto es un tema que hay que ir reforzando siempre, ¿ya? Otro cambio muy relevante es la identificación de las barreras del entorno y actitudinales. Eso se separa en dos líneas fundamentales. Una del entorno está muy ligado a la accesibilidad, ¿ya? Pero como veo la accesibilidad, muchas veces nos quedamos con lo físico, ¿ya? Bueno, nos tocó en Talana, que estamos trabajando creo que hace 3 años con ustedes, o dos, soy muy malo con las fechas, en donde hicimos un diagnóstico de accesibilidad, que como les decía, generalmente se hace mucho desde lo físico, pero esta vez, dentro de nuestra forma de hacerlo, vemos otras variables, por ejemplo, el autismo, ¿ya? Y ahí determinamos que el espacio de Talana era súper accesible a personas neurodivergentes, ¿ya? Había muy poco eco, las luces, si bien son espacios abiertos, no está ese ruido ambiente que puede incomodar a personas autistas que tengan algún perfil sensorial que le incomode esa cantidad de ruido. Nivel de luz, hay un espacio, por ejemplo, de relajación que hay en Talana, que encuentro muy interesante, que es como sin cosas electrónicas, como para hacer esa pausa que de repente, para descargar temas sensoriales. Entonces, está, como les decía, el seguimiento a las personas en situación de discapacidad, esta identificación desde el diagnóstico de accesibilidad y actitudinal también para ir viendo cuáles son los miedos que pueden haber en la organización. O sea, siempre pongo el ejemplo como alguien tiene algún problema que llega con discapacidad mañana a tu espacio de trabajo, ninguno. Ya, si esa persona es esquizofrénica, ¿qué pasa? A través de como los mitos que existen, de lo que realmente vemos en noticias o internet, otras cosas, decimos una persona con esquizofrenia va a llegar y nos va a matar a todos. ¿Ya? Obviamente eso es totalmente errado. Si la persona está con su tratamiento farmacológico, terapéutico, no debería haber mucha diferencia con alguien sin ninguna discapacidad. Entonces ahí hay que ir viendo cuáles son las creencias de las personas. O aquí no puede trabajar nadie que sea ciego porque veo muchas cosas en el computador. Las personas ciegas ocupan perfectamente el computador, ¿ya? Entonces la idea de esta identificación es ver dónde hay ciertos miedos, dónde quizá hay desafíos o ciertas problemáticas para que las personas que tengan alguna discapacidad puedan ser incluidas de la mejor manera, ¿ya? Después viene un plan de acción de estos procesos de selección, contratación, inducción, gestión de talento y vinculación, es decir, todo el ciclo vital de la persona con discapacidad, desde que entra a la organización hasta que es desvinculada, ¿ya? Saber qué pasa internamente en la selección, realmente uno dice, tienen que ser todos los procesos iguales, con o sin discapacidad, ¿ya? Excelente, pero hoy día hay diferencia. Hoy día una persona con discapacidad y sin discapacidad están en cierta desventaja. Entonces también hay que hacer quizá un plan de selección que permita eso, equiparar esas diferencias, ¿ya? No sé, por ejemplo, a nivel educativo, personas con discapacidad tienen menos nivel educacional, no todos por supuesto, pero si ponemos todas las personas, sí pasa. O por ejemplo, en experiencia laboral, una persona sin discapacidad va a tener muchos más años de experiencia en general que una sin. Entonces, hay que avanzar un poco de eso hasta que se iguale la cancha y hacerlo como inclusiva realmente, ¿ya? Y finalmente, la generación de programas de capacitación, que la idea es tomar toda esta normativa y ir capacitando a la organización, como les decía, si hace una charla al año, poco va a pasar. Ya tengo que tenerlas periódicamente, distintas temáticas, ver, capacitar, por ejemplo, en reclutamiento, en accesibilidad, entre otros, para que también se vaya haciendo esta cultura dentro de las organizaciones. Entonces, esos son como los cambios más relevantes. Ahí, como les decía, Vicente va a poder profundizar cuando hayan preguntas ligadas al tema, ¿ya? Entonces, creo que fue un gran avance el tema del gestor, así que va a poder seguir avanzando con eso. Bueno, más Felipe, por favor. Y acciones prácticas para cumplir con la ley y evitar sanciones, como les decía, sí, muy importante el tema de cumplimiento, y ver cómo lo hacemos, ¿ya? Hay distintos desafíos. Primero, digo, como publico en distintos portales y no llegan personas con discapacidad, ¿ya? Y de repente entender que
una persona, no sé, una persona sorda fue alguna vez a una entrevista y no había un intérprete. Fue una segunda, una tercera, una cuarta, y finalmente esa persona se empieza a aburrir, ¿ya? Entonces ahí ver ciertas variables, por ejemplo, cómo llega la persona a mi organización, a mi empresa, a hacer el tema del decreto 50, ¿ya? Que es la ley que rige para todos los edificios públicos y privados de uso público que sean accesibles, ¿ya? Entonces, primer desafío, ¿cómo llegar a personas con discapacidad a mi empresa? ¿Ya? Segundo desafío, hoy día por temas estadísticos, en Chile el 20% de la población adulta tiene un grado de discapacidad, entonces probablemente todas las organizaciones están cumpliendo ese 1%, pero no lo saben. ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, ahí como organización? Hacemos un diagnóstico de salud, donde hay distintas preguntas para ver si la persona tiene o no una discapacidad, ¿ya? Estas, obviamente no se hace una encuesta así de la nada, sino que se hace una comunicación para contar de qué vamos a hacer este proceso. A su vez, después se hace una charla para toda la organización, luego una para los líderes para que también ayuden a hacer esta encuesta y finalmente se envía esta encuesta para que las puedan resolver, responder de mejor manera, ahí siempre reforzando que es un tema totalmente confidencial. Si es que alguien tiene una discapacidad y no quiere que el resto sepa, también es de carácter totalmente reservado, pero siempre ahí nosotros como organización también empujamos a que las personas puedan contarlo, ¿ya? ¿Qué pasa ahí si es que, como les decía, con las discapacidades que son más invisibles, muchas veces no se sabe que tienen alguna discapacidad, ¿ya? O está más oculto, pero siempre es relevante de que la gente sepa más o menos qué discapacidad tiene cada persona, ¿ya? Por ejemplo, a mí me pasó, no sé, unos 6 años aproximadamente, me dio una crisis de ansiedad. No conocía a nadie que tuviera ansiedad, nadie en el psiquiatra, ni en el psicólogo, ni nada parecido. Pero cuando empecé a contar, me di cuenta que hay muchas personas que tienen algún tratamiento farmacológico o terapéutico y se habla poco, ¿no? Entonces es importante que si alguien tiene una discapacidad, obviamente si es que no lo quiere, es totalmente confidencial, como les decía, es bueno ir comentándolo, ¿ya? Porque el resto también va aprendiendo, ¿ya? ¿Qué hago cuando una persona que tiene una crisis de ansiedad? ¿Qué hago cuando una persona tiene un ataque de epilepsia, entre otras? ¿Ya? Luego de encontrar a estas personas y que quieran ser acreditadas, por supuesto, como les decía, es totalmente voluntario, pero es bueno por otra parte, siempre trato de mencionarlo. Nuestro equipo, tenemos un equipo de educación donde son 4 profesionales autistas y todos han tenido el diagnóstico súper tardío, ¿ya? ¿Y qué pasa con eso? Que pasaron por procesos como bien terribles durante su vida y ideal que quienes ya tenemos una gran discapacidad podamos también contar esa historia, por decirlo de alguna manera, para también acortar procesos como de rehabilitación, ¿ya? Saber cuáles son los mejores lugares, no sé, una silla de ruedas, cuál me va a acomodar de mejor manera y eso también va ayudando para que también se pueda consultar de mejor manera al resto, ¿ya? Entonces, como les decía, cuando la persona ya quiere sacar su credencial, esto se hace a través de distintos informes, ¿ya? Y si bien pueden hacerlo de forma particular, es bastante lento, complejo. Por ejemplo, lo que te pide hacer para sacar la credencial, hay un informe social, ¿ya? Con este informe termina tu red de apoyo, donde uno vive, ingreso, entre otros. Y para hacer ese informe hay que ir a donde un trabajador social que te lo pueden llegar. Entonces hay cierta espera. Después se hace el IVADEC, que eso también una espera en la Compin. ¿Ya? Entonces no es muy, muy rápido, o sea, muy, muy lento, te diría. Y el informe médico que va a determinar también como tu diagnóstico. ¿Ya? Se juntan esas tres, van a la Compin y se determina si es o no de discapacidad. ¿Ya? Después viene el reclutamiento, que va con un plan de acción, con un protocolo de todas las partes del proceso, como les decía anteriormente, ¿ya? Y para ir también viendo cómo esta permanencia, seguimiento y capacitación, que la idea es que la persona, por una parte, llegue a la empresa, pero también que se mantenga, ¿ya? Hay un plan de carrera para esta persona con discapacidad, qué va a pasar en los siguientes años, eh, cómo vamos a tener todo este protocolo para las etapas del proceso, ¿ya? Y todo esto, por supuesto, como les decía, es para mantener, hacer la permanencia de la persona con discapacidad en la empresa, ¿ya? Y finalmente, como les comentaba, todo esto lo tiene que ver el gestor, ¿ya? Ideal que pueda llevarlo al máximo, pero también va a necesitar de la ayuda del resto, ¿ya? Cambiamos, por favor, Felipe. Y ahora, un poco los valores de la diversidad. La inclusión realmente no es solamente una ley, ¿ya? Si bien hay que cumplirla, como todas las leyes,
también nos hay que empezar a entender de que la diversidad nos hace mejores, ¿ya? Por ejemplo, eh, cuando hago una pregunta, y si la hago puros hombres, las respuestas van a ser muy similares, ¿ya? Si la hago mujeres, diversidad sexual, distinta etnia, distinta edad, discapacidad, no discapacidad, entre otros, las respuestas van a ser mucho más enriquecedoras porque vienen de distintos lugares, ¿ya? Y hoy día las empresas también necesitan eso, ¿ya? Me acuerdo esto una empresa muy importante de aplicaciones de transporte, ¿ya? En donde la gente que trabajaba ahí era muy similar a sus perfiles, ¿ya? Y esa empresa vendía servicios para distintas personas. Entonces, las soluciones estaban dadas solamente por un segmento, o sea, ingenieros de la Católica, de tal edad. Entonces, como que les costaba un poco salirse de ahí y ver otras realidades, ¿ya? Entonces, hoy día la diversidad va a ser muy importante. Hay empresas que ya lo están entendiendo. Nosotros, por ejemplo, otro punto muy relevante, que no solamente trabajamos con la persona, con el trabajador, sino también con su familia, ¿ya? Por ejemplo, puede tener alguien con un hijo alguna discapacidad, entonces ahí también apoyarlo en el proceso de acreditación si quiere acreditarlo, ver qué beneficios también gubernamentales puede inscribirse o tener, entre otros. Entonces ahí también la gente que tiene alguna discapacidad o tiene algún hijo, un cercano, también va a querer estar en esta empresa, ¿ya? Entonces también hay que verlo como una forma de beneficio, como de bienestar, más bien dicho, para que también las personas tengan esta permanencia dentro de la organización, ¿ya? Dale más, Felipe, por favor. Y para promover también este tema de inclusión laboral en personas en situación de discapacidad, dale más, porfa, que se abran los 6 cuadros. Ahí no supe sacar la animación. ¿Ya? Entonces, aquí en la empresa pasa algo muy similar, es muy común, que es los trabajadores dicen: "Oh, en mi empresa no están haciendo nada de inclusión". ¿Ya? Pero le pregunta: ¿quién es la empresa? Los trabajadores. ¿Ya? O la persona en situación de discapacidad dicen: no, acá no es muy accesible. Pero también puede pasar por otro lado que la empresa no sepa muy bien qué hacer, ¿ya? Entonces, los 3 puntos son muy relevantes, ¿ya? Entonces, las personas en situación de discapacidad, el llamado siempre es a ser protagonistas, como bien dice ahí, ¿ya? Un empoderamiento, porque lo que pasa, que hemos visto nosotros en nuestra trayectoria como fundación, y también, no sé si lo comenté al principio, toda la organización tenemos algún grado de discapacidad, ¿ya? Entonces, también es relevante también a la hora de llevar más al límite estas situaciones. Entonces, como decía, es relevante empoderar. Pasan muchas personas con discapacidad por cierto, no sé, bullying en su infancia o falta de oportunidad laboral, entre otros, tienen menos confianza en sí mismos, ¿ya? Entonces, la idea es que se puedan empoderar, por ejemplo, no sé, una persona con discapacidad sería muy relevante que fuese gestor de inclusión, ¿ya? Uno dice: una persona con discapacidad sabe discapacidad, no necesariamente, ¿ya? Entonces, es importante que puedan ser protagonistas, ser gestores de cambio dentro de la organización y también aportar o empujar a la empresa también para que lo vayan haciendo, ¿ya? Por el lado de las empresas, es importante generar una política y que esta política, por supuesto, sea validada por toda la organización y también que sea bajado, ¿ya? Entonces uno dice: ¿de qué me sirve un papel que diga que no tengo que discriminar o tengo que hacer tal y tal tarea si es que esto no se lleva a la práctica? Entonces las empresas tienen como obligación generar esta política, hacer lineamientos para toda la organización, que se sepa y se entienda lo que se requiere, ¿ya? Y desde esa misma política, como les decía, llevarlo a cabo con capacitaciones, conversar de las temáticas. Pero una cosa que encuentro bien interesante que hacemos nosotros con Fundación es hacer comunicaciones de infografías de distintos tipos de discapacidad, ¿ya? Eso también nos abre a hablar más, ¿ya? O como les decía, hacer quizás talleres para padres con hijos autistas, o también personas autistas, por supuesto, pueden participar. Muchas veces creo que se entiende que las personas autistas desaparecen a los 18 años, que son todos niños, después están en el mundo laboral, por supuesto, ¿ya? Y finalmente los trabajadores también de seguir esta cultura, ¿ya? Por ejemplo, si es que hay mobbing o el bullying en adultos, ¿cómo lo frenamos? ¿Ya? ¿Cómo hacemos que o también por otro lado, promover temas de accesibilidad, porque la empresa obviamente va a haber un gestor, pero las organizaciones son muy grandes, entonces cuando las personas, los trabajadores se involucran, también funciona de muy buena manera, ¿ya? Como les decía, hemos hecho esos talleres para padres y han sido súper interesantes porque de repente la gente no conversa tanto entre sí,
Entonces es como, yo tengo un hijo autista, lo llevo hasta, no sé, esta neuróloga, este colegio es súper bueno, etcétera, distintos procesos que hayan pasado. Entonces también la idea, como les decía, es conversar mucho de discapacidad y aprender, por supuesto, de la mayor manera. ¿Ya? Y ahora, dale más Felipe, por favor. Vamos a pasar al panel de preguntas y respuestas. Creo que hay varias. Ahí sí Felipe nos puede estar leyendo. Y ahí también invitar a Vicente, para no se me olvidó el nombre, para que también le puedan hacer ciertas preguntas a él y poder conversar un poquito más. ¿Ya? Sí. Gracias, Peter. También preguntaron si esta presentación se iba a compartir. La Sí. vamos a compartir y también vamos a compartir el video de este webinar en sus correos. Así que lo pueden esperar durante la tarde en sus casillas personales. Eh, Dejo una pregunta de Camila, que dejó aquí en el chat. Acá una persona con diagnóstico tardío de autismo. Y estoy esperando mientras saco la credencial. Una vez que tenga la credencial, tengo que informar al empleador para obtener mis adecuaciones. Yo imagino que esa es la pregunta, ya que ¿Sí? lleva trabajando 5 años en la empresa. Súper, gracias Camila. Sí, ahí importante que el empleador lo sepa, ¿ya? Porque los ajustes razonables que las personas pueden requerir tienen que estar validados por una credencial, ¿ya? O sea, por mucho que uno tenga algún diagnóstico, si es que este no está validado como una discapacidad, legalmente no va a funcionar, ¿ya? Ideal que se empiece con un tema más de confianza, de que el resto pueda, no sé si alguien dice que es autista, poder creerlo rápidamente, pero el guía creo que está un poco más lento, entonces hay que tener ese credencial, ¿ya? Y también, como les decía, cuando uno lo informa, ahí el empleador también lo puede subir al registro electrónico laboral para que también pueda hacer este conteo en la cuota, ¿ya? Súper. También Jorge Muñoz pregunta, ¿por dónde comienza el proceso para lograr la credencial de discapacidad? Dice que de principio a fin el proceso. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Por dónde comienza el proceso para lograr la credencial de discapacidad? Son tres informes, entonces uno lo puede hacer de manera particular, como les decía, yendo a la COMPIN, a la Comisión de Salud, que determina si es o no discapacidad, ¿ya? Entonces se hace el informe social, que tiene que ser llenado por una terapeuta, o sea, perdón, por una trabajadora social, este firmado. Después el informe médico, ¿ya? Este también lo llena el médico como de cabecera del que uno se va, claro, o sea, tengo hipoacusia, perdón, que es una pérdida auditiva, ¿cómo se llama? ¿Otorrino? Sí, otorrino, o tengo algún tema de baja visión, el oftalmólogo, y él te va a llenar ese papel. Y finalmente el IVADEC va midiendo cómo uno participa socialmente, ¿ya? Es decir, cómo cumplo mi rol en la sociedad, ya sea no sé, como padre, madre, hijo, etcétera. Cómo lo hago para, no sé, levantarme, vestirme, trasladarme, trabajar, alimentarme, entre otros. Lo hace la IVADEC. Y estos tres se unen, se llama la COMPIN y la COMPIN determina si es o no alguna discapacidad. ¿Ya? Creo que esa Súper. era la pregunta, ¿cierto? Sí. Así es. También preguntan sobre el gestor de este rol. ¿Mm? ¿El gestor debe estar contratado por la empresa todo el año o puede ser externo? Ahí no sé si Vicente me ayuda más, pero tiene que estar contratado durante todo el año, ¿ya? Y Sí, apartar de la normativa. sí, bueno, presentarme, yo soy Vicente Enrique, soy del Ministerio del Trabajo, de la Subsecretaría del Trabajo, del equipo de Derechos Fundamentales. Gracias ahí a la invitación a Talana y a Guazú por esta instancia, para nosotros es súper importante aclarar las dudas. Respondiendo a la pregunta que hace Peter en relación al gestor de inclusión, el gestor de inclusión tiene que ser personal del Departamento de Recursos Humanos o Gestión de Personas. ¿Ya? Porque la persona tiene que ser, en el fondo, llevar las adecuaciones y hacer todos los, como, por así decirlo, todo el seguimiento al proceso de inclusión de la persona. Y me cuelgo al tiro porque había otra pregunta que preguntaba de qué tamaño eran las empresas que tienen la cuota de contratación. Y bueno, ahí Peter también lo sabe, son empresas de más de 100 trabajadores las que tienen una cuota mínima de contratación de personas con discapacidad, ¿ya? Así que ahí aclarar eso y aclarar que el gestor de inclusión tiene que ser parte de la empresa, tiene que ser una persona que esté ahí
contratada del Departamento de Recursos Humanos, para que haga seguimiento a todo el proceso correspondiente de inclusión laboral. Perfecto. O sea, Vicente no para se ve, por la... si acaso, Felipe. ¿Perdón? Estaban diciendo que Vicente no se veía en la... Eh, en- Bien, ante la pregunta, entiendo que entonces si la cuota se aplica para empresas de menos de 15 personas, la cuota no aplicaría, ya que también No Ainara aplica. lo pregunta. Claro, no, no aplica. Sobre 100 trabajadores, 100 o más trabajadores implica una cuota mínima de contratación de personas con discapacidad. Eso establece la ley 21.015. Perfecto. Y hay una pregunta que yo creo que se relaciona mucho con la anterior. Para empresas de menos de 100 trabajadores, donde no hay exigencia de cuota, Astrid pregunta, ¿cómo se podría promover la inclusión? ¿Cuáles podrían ser sus obligaciones? Ahí como obligaciones legales, solamente no hace temas de discriminación. ¿Ya? O sea, finalmente es lo mismo, pero no hay que hacer una comunicación en enero de si hay una persona con discapacidad. ¿Ya? O sea, no sé, capacitarse, hacer de vez en cuando alguna una charla, hablar, dejar espacios dentro para que la gente también pueda contar si tiene alguna discapacidad, como ir revisando la temática o si alguien tiene un familiar, generar planes de accesibilidad. ¿Ya? Entonces, como que va más en esa línea. ¿Ya? Sí, Perfecto. secundando un poco lo que dice Peter, la idea es que las empresas se abran a la contratación de gente con discapacidad. Nosotros sabemos que existe una cuota mínima, que es del 1%, o sea, es un trabajador cada 100, pero la idea es que siempre sean más personas, que abramos las oportunidades, que generemos trayectorias laborales ascendentes, que la gente con discapacidad pueda trabajar, hacer una carrera funcionaria y desarrollarse. La idea es que no nos quedemos con el mínimo que exige la ley, sino que el espíritu de esto es que nosotros nos integremos como sociedad y que en el fondo contratemos a las personas. Perfecto. Que como dice Eh, Vicente, es el 1% del desde. Entonces, ahí, desde ahí hay que partir. Obviamente es difícil, pero como les decía, estadísticamente todas las empresas deberían tener personas con discapacidad. ¿Ya? Entonces es importante ir detectando, ir conversando, ir viendo también que la discapacidad no solamente es algo físico, algo notorio. ¿Ya? y Vicente, creo que esta pregunta calza muy bien para ti. Preguntan qué requisitos o documentación se deben tener para presentar este año. Ya. En Enero. relación a la comunicación electrónica, me imagino, ¿o no? Sí, Claro. entendería que lo preguntan en ese contexto. Ya, para ahí aclarar a todas las personas que nos ven, hay harta gente conectada. Em, la comunicación electrónica 2025, que es algo que también me consultó Peter, se mantiene igual a la comunicación electrónica 2024. No hay innovaciones. Tal como usted, empresa X, hizo su comunicación electrónica porque tiene más de 100 trabajadores, la hizo en enero e informó todas las cosas, lo va a hacer igual en enero del 2025, tal como lo hizo en enero del 2024. Del presente año lo hacemos igual en el otro año. ¿Por qué? Porque los cambios en la ley ocurrieron hace muy poco. En agosto se aprobó. Entonces nosotros paulatinamente, con el tiempo, vamos realizando las adaptaciones. Por eso, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen, que ustedes lo pueden buscar, es el dictamen 693 del año 2024, donde dice al final que no va a haber innovación en la comunicación electrónica 2025. Se mantiene igual a la 2024. Así que usted no se preocupe, hágala igual que como la hizo a principios de este año. Gracias, Vicente. Aquí vuelven al tema del Vicente, gestor de inclusión. Sí, dime, Peter. no, lo que iba, que Vicente si nos podría contar un poco del cambio de la ley, porque por ejemplo antes era uno cumplía como atrasado. ¿Ya? Entonces, uno en el 2023 hizo la declaración, o sea, perdón, en enero de este año se hizo la declaración del 2023, que es el año anterior, y hoy día el cambio es que se hace anticipada. Entonces, hoy día, en enero 2025 van a hacer una declaración para ver cómo les va a estar en 2025 con la información sacada del 2024, ¿cierto? Entonces, también para entender un poco la lógica, según yo entiendo, es que pasaba que las empresas a final de año decían, chuta, me faltan 10 personas, no las tengo contratadas, ¿qué hago?
tengo que pagar una donación que son más de 100 millones. Entonces la empresa probablemente los tenga, pero no está en su presupuesto. ¿Ya? Y también para generar capacitaciones anteriormente, va a hacer ciertas acciones. Lo que pasaba también era como, oh, llegó en diciembre, no hice nada, ya no importa, voy a donar o voy a subcontratar algún servicio. Entonces la lógica hoy día de hacerlo anticipado es que la empresa se prepare y sepa muy bien con cuántas personas tienen que contar. ¿Ya? No sé si ahí, Vicente, si podía agregar un poquito de eso. Sí, bueno, este es un espacio de panel de preguntas y respuestas. Nosotros ¿Mm? igual en general hacemos una presentación sobre las modificaciones en la ley, entonces esto es para ir nombrando algunas cosas más pequeñas. La ley lo que cambió a partir desde la aprobación de la ley 21.690. Ojo, y esto es muy importante, la ley 21.690 modifica la ley de inclusión laboral, no es que haya una ley nueva, hace ¿Mm? algunos cambios en la ley, ¿ya? Que son los que yo voy a nombrar ahora para que en el fondo nos queden claros los cambios. Lo primero es que, porque alguien lo consultó aquí, dicen que la cuota de contratación pasa del 1 al 2%. Eso es real, la nueva ley exige una contratación del 2%. Ahora, eso no es algo que se aplique inmediatamente, ya no es algo que va a empezar a correr ahora ya. ¿Por qué? Porque para que nosotros exijamos a las empresas un 2% de contratación de gente con discapacidad, primero el 80% de las empresas e instituciones públicas a nivel nacional tienen que cumplir con la cuota mínima de contratación del 1%. Nosotros todavía no llegamos a ese número, a que el 80% de las empresas e instituciones a nivel nacional cumplan con el 1% de contratación. Cuando eso ocurra en el futuro, nosotros recién ahí vamos a activar la exigencia del 2%, pero todavía nosotros no estamos exigiendo el 2%, es el 1%, ya que no llegamos al monto mínimo de trabajadores con discapacidad contratados para poder exigir, por así decirlo, este 2%, ¿ya? Así que la gente que preguntó ahí, no se preocupen, la cuota mínima de contratación todavía es un 1%, ¿ya? Nosotros como Ministerio del Trabajo vamos a informar cuando la cuota aumente, sea del 2%. Pero si nosotros todavía no lo informamos y no hemos dicho que eso empieza a correr, todavía no está corriendo. ¿Ya? Así que la cuota mínima sigue siendo del 1%. ¿Qué otro elemento cambió? El tema de las donaciones, ¿ya? Que era lo que ahí hablábamos, mencionaba recién Peter, que antes era retroactivo, ahora ya no. Ahora nosotros lo que hacemos es informar en enero en la comunicación electrónica la medida que vamos a adoptar para el resto del año. ¿Cómo ocurre eso? Cuando usted hace su comunicación electrónica, primero, para decir que no puede contratar a gente con discapacidad, usted tiene que presentar un informe muy detallado con un análisis de todos los puestos de trabajo que en el fondo detallen por qué ustedes no pueden contratar a alguien con discapacidad. Lo cual lo puede hacer muy pocas empresas porque en general todos tienen áreas de recursos humanos o zonas de venta, etcétera, donde puede trabajar una persona con discapacidad. ¿Ya? Entonces, eh, hay que entender que son muy pocas las entidades o empresas que no pueden contratar. Muy, muy, muy pocas. Y ¿Ya? disculpa, Vicente, Sí, ahí Peter, adelante un adelante. poquito de que esa medida como, o sea, esa como justificación tiene que ser realmente que no se pueda contratar nadie. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si una empresa ya tiene a alguien contratado, eso ya no es excusa. Vaya a contratar a una persona con discapacidad. Entonces, cuando realmente sea como imposible de que haya alguien con, no sé, por temas de salud, tenga que estar todos tan en alta montaña y quizá va a estar más complejo. ¿Ya? Pero si tú ya tienes a alguien con discapacidad, no te va a servir. ¿Ya? Dale más, Vicente, gracias. Exactamente como dice Peter, en el fondo son muy pocas las entidades que no pueden, por temas en el fondo laborales, por temas de sus funciones, no tener a alguien con discapacidad. ¿Ya? Entonces, como sabemos que son muy pocas y todos lo tenemos que cumplir, todas las empresas de 100 más trabajadores tenemos que cumplir, tenemos que tomar alguna medida. Y en enero nosotros vamos a decidir si contratamos gente con discapacidad para todo el año, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tengo, o si voy a donar dinero
ya que no he podido tener a la persona contratada, o si voy a tercerizar servicios. Tercerizar quiere decir que yo subcontrato un servicio, como cuando uno externaliza el servicio de aseo, por ejemplo, y contrata una empresa que hace eso, y no lo hacen trabajadores propiamente tal de su empresa. ¿Ya? Entonces, nosotros en enero vamos a informar y en la comunicación electrónica les va a salir una tablita con el número de trabajadores que ustedes tienen. ¿Ya? Ese número de trabajadores que ustedes tienen es lo que usted ha subido al REL, al Registro Electrónico Laboral. Recuerden que por ley nosotros tenemos que subir siempre a los trabajadores al Registro Electrónico Laboral. Ya eso es una exigencia. Y en base al registro electrónico laboral es que se les va a calcular a ustedes cuántos trabajadores tuvieron. Les va a aparecer un cálculo que va desde noviembre hasta octubre, que dice el número de trabajadores que usted reportó por mes que usted tiene. Entonces, si usted tiene más de 100 trabajadores, pero menos de 200, le va a exigir contratar a una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque cada 100 trabajadores yo tengo que tener a uno. Entonces, si yo tengo 200 trabajadores, tengo que tener a dos personas con discapacidad. Si tengo 300 trabajadores, tengo que tener a tres personas con discapacidad. Eso es lo que dice la ley. Entonces, yo voy a informar en enero y voy a decir, ok, yo voy a contratar gente con discapacidad en vez de tomar una de las medidas subsidiarias, ya que son la donación o la tercerización. Y usted va a contratar a esa persona todo el año, de enero a diciembre. Y va a ser una persona, un funcionario en el área que usted estime conveniente, ya, pero tiene que cumplir con esa cuota mínima de contratación. La única opción, y aquí me voy a adelantar, para que usted no pueda tener a la persona ahí es que no llegó gente a la oferta laboral. Usted siempre tiene que publicar la oferta laboral en la Bolsa Nacional de Empleo, www.bne.cl, y ahí usted sube la oferta laboral. Si en 30 días no hay oferentes, no hay nadie que quiera ese puesto de trabajo, nadie haya postulado, entonces, usted va a poder descargar un certificado de la Bolsa Nacional de Empleo que dice que no tuvo postulantes o oferentes. Y eso, para que usted pueda cumplir con la ley, le va a decir, ok, usted no tiene, usted no es que no quiso cumplir con la ley, usted no pudo porque no, gente no postuló. Entonces, este certificado a usted le va a permitir o tercerizar servicios, contratar una empresa que tenga gente con discapacidad que vaya a prestar servicio a su trabajo, o va a poder realizar una donación a alguna fundación o entidad que realice, por así decirlo, trabajo con gente con discapacidad. Uno no puede realizar una donación a cualquier fundación. Por ejemplo, si la empresa somos animalistas y queremos hacer la donación a una fundación animalista, no se puede, porque la ley lo que busca es fomentar la contratación de gente con discapacidad. Entonces tengo que donar a fundaciones o a proyectos que estén relacionados a la rehabilitación, inclusión laboral, búsqueda de oportunidades, etcétera. Ya tiene que estar relacionado con la inclusión. Así que tengan ahí muy en mente eso en relación a la donación que vayan a hacer, ¿ya? Ahora, recalco nuevamente, solamente puedo donar si es que no tuve postulantes o no llegó la gente adecuada al puesto de trabajo. Porque ahí la Bolsa Nacional de Empleo me emite un certificado que acredita que yo puedo tomar una medida subsidiaria. Pero si usted no publicó la oferta laboral en la Bolsa Nacional de Empleo ni nada, no puede tomar la medida subsidiaria porque en el fondo nosotros tenemos que asegurarnos de que usted sí está buscando a la persona con discapacidad para darle trabajo. Gracias, Vicente. Ahí también destacar que hoy día la Bolsa Nacional de Empleo está enlazada con cuando uno hace la comunicación. Entonces ahí te va a decir automáticamente la cantidad de ofertas laborales que la empresa publicó, ¿ya? Entonces es importante que lo hagan desde la plataforma, desde la cuenta de la empresa. Pasa muchas veces, me ha tocado, que alguien de recursos humanos publica, pero de su cuenta personal. Entonces, como están enlazados, no va a pasar nada, ¿ya? Y otra que ahí decías tú, Vicente, y respecto a la pregunta anterior, que cuando son menos de 100 trabajadores, ahí también para empresas, sobre todo de servicios, hay una oportunidad de negocio interesante, ¿ya? No sé, una empresa que tiene 15 trabajadores y le vendo, no sé, a la minería, puedo esa persona, ya que son menos de 15 no necesito cumplir, esa persona pasársela, comillas, a la empresa, ¿ya? Entonces también como está interesante para avanzar en eso. Mm. Sí, no, muy importante el punto que tocas, Peter, porque
efectivamente, las empresas que presten servicios a otras y que tengan más de 100 trabajadores, primero tienen que cumplir su propia cuota de contratación de gente con discapacidad y luego de eso pueden facilitar trabajadores a que cumplan ese rol allá en la otra empresa y que también cumplan como cuota de contratación. Entonces, las empresas que tienen menos de 100 trabajadores no tienen que cumplir en el fondo una cuota mínima, ¿ya? Porque la ley exige, lo que dice la ley es que las empresas de 100 o más trabajadores tienen que tener a las personas con discapacidad contratadas, al 1%, por así decirlo. Entonces, bueno, Peter ahí señala que hay una oportunidad y también destacar, aquí a mí me interesaría destacar que varias empresas de menos de 100 trabajadores incluso realizan el reporte de la comunicación electrónica en este espíritu de querer, en el fondo, contar que ellos también tienen y contratan gente con discapacidad. Hay empresas que de menos de 100 que han reportado y que señalan que han hecho las adecuaciones y que en el fondo siguen todo el conducto regular para la inclusión. Entonces, esas empresas se llevan una estrellita, por así decirlo, porque es súper, eh, es muy valorado por nosotros que ellos quieran contratar y mantener contratada gente con discapacidad y estén generando estas trayectorias laborales ascendentes, que en el fondo es gente con discapacidad que llega a una institución y se desarrolla por años, llevan 10 años trabajando en una empresa y son perfectos trabajadores como cualquier otro. Entonces esos son ejemplos súper positivos para la inclusión laboral. Eso, Vicente. Mira, Gracias. hay una pregunta, disculpa, Felipe, que habla de que si un colaborador que está activo presenta su credencial posterior a su ingreso, cómo se actualiza su contrato en la página de T y se debe eliminar o se debe eliminar y subir el contrato nuevamente. Ya, lo que se hace ahí, y no sé si me equivoco, Vicente, me corrige, uno se mete al registro electrónico laboral y le hace un anexo a la persona. Entonces sigue con todas las temas de su contrato y en la parte final hay un punto donde dice si la persona tiene discapacidad o pensión de invalidez, uno le hace el check y desde esa fecha empieza a contar. ¿Ya? Como le decía anteriormente, es un tema súper confidencial el tema de la discapacidad. Entonces, por mucho que esa persona haya tenido discapacidad antes, si es que él no tenía acuerdo de contarlo, no se sentía seguro cómo, etcétera, rige desde el momento que la persona entrega su credencial. ¿Ya? Bien importante traerlo. Súper. Peter y Vicente, en función del tiempo, voy a dejar una pregunta más y con eso ya después hacemos un cierre. Y dejo esta pregunta porque sí que salió el tema de la donación. Cindy pregunta que en caso de que la empresa opte por la donación, ¿hasta cuándo hay plazo para comunicarla? Ya. Voy a tomar la palabra ahí. Cuando la empresa decide donar porque no tuvo postulantes, usted en la comunicación electrónica de enero, ¿qué viene? Este enero se viene la comunicación electrónica, 2025. Y usted va a decir que va a contratar gente, ¿ya? Ahora, usted subió la oferta laboral, pero no tuvo postulantes. Entonces, va a tener que donar. La donación usted la va a hacer por todo el año. En el fondo, usted lo que va a hacer es decir, bueno, como yo no pude contratar porque nadie postuló a esta oferta laboral, yo voy a donar. Y la donación va a ser en el fondo por todo lo que rige de enero a diciembre. Usted va a ir, va a donar y va a decir, bueno, yo dono este año porque quise cumplir, hice todo lo correspondiente, subí la postulación a la Bolsa Nacional de Empleo, no hubo postulantes, me dieron el certificado, entonces eso me habilita a mí. Yo voy y dono por todo el año. Entonces, a usted cualquier cosa, o si lo fiscalizan, usted dice, no, yo cumplí con la ley porque yo doné y usted guarda el certificado de donación, guarda toda la documentación y dice, aquí nosotros lo que hicimos fue donar y ya cumplimos con la ley. Entonces usted hace la donación anual, porque la comunicación electrónica ahora te hace anual el cálculo de la cantidad de trabajadores. Te dice en el fondo, usted registró no, en el registro electrónico laboral 200 trabajadores, 250 trabajadores. Y tuvo a lo largo del año 250. Entonces su cuota de contratación son 2 trabajadores. Y usted, como no pudo contratar a esas 2 personas, va a donar por esas 2 personas. Va a hacer la donación. Y en el fondo, usted al hacer la donación por esas 2 personas, va a haber cumplido en el año. Ahora, nosotros sabemos que a veces uno se relaja. Hicimos la donación y estamos, ya cumplimos con la ley. Pero la idea es que igual busquen a esa persona,
porque la comunicación electrónica siguiente igual les vamos a preguntar si pueden contratar o no. Entonces la idea es que pese a que haga la donación, igualmente contrate, busque a ese trabajador o trabajadora, porque están ahí buscando la oportunidad laboral y apenas usted no se dé cuenta va a llegar el trabajador ideal y va a contribuir a su empresa. Ahí Gracias, te, Vicente. Vicente, una pregunta. Hay un cambio hoy día también de las sanciones. Y eso también es importante porque me ha pasado, llega a empresas que nunca ni siquiera han hecho comunicación. Entonces, ¿qué Claro. pasa con las sanciones hoy día? También tengo entendido que se va a aumentar la fiscalización. Hay no mayor presupuesto Sí, para eso. la ley 21.690 cuando se aprobó, lo que hizo fue aumentar los recursos para la ADT para que tengan más fiscalizadores y también aumentamos el valor de las multas. La multa para grandes empresas es de 30 UTM y la multa para empresas medianas, por así decirlo, que tienen entre 100 y 200, son de 20 UTM. Entonces las multas aumentaron y también van a aumentar la cantidad de fiscalizadores para que en el fondo asegurarnos de que se cumpla la ley. Y esa multa, Vicente, que tengo entendido también que es mes a mes. Sí, la multa es por cada mes que tú no tuviste el trabajador. Entonces, si tú no lo tuviste enero, febrero, marzo, abril, la multa es por enero, febrero, marzo, abril. O sea, 30 UTM enero, 30 UTM febrero, 30 UTM marzo, 30 UTM abril. Ya, para que ahí tengan en el fondo Decir, son conciencia. 2 millones mensual por persona faltante. Claro. Súper. Gracias, Vicente. Muchas gracias, Peter y Vicente, por aclarar varias de las dudas. Sabemos que hay muchas preguntas, pero por tema de tiempo, obviamente, no logramos abordarlas todas. Esperamos quizás repetir en el corto plazo una sesión nueva respecto a este tema, porque sabemos que existen muchas interrogantes, muchas personas interesadas en comenzar a perfeccionarse en estos temas, así que de verdad nos quedamos con la promesa de poder repetir una sesión como esta. Y Peter, también te doy el pase para algunas palabras al cierre ahora. Súper. Gracias, por supuesto, Felipe, por la invitación desde Talana. Vicente, que lo acompañó, con buena voluntad. Ahí cualquier duda que vayan teniendo, pueden escribir a nuestro correo que es hola@fundacionwas.cl. Ahí podemos generar alguna videollamada para ir viendo temas que se puedan requerir. También pueden seguir en Wasu CL, nuestro Instagram, para llegar a estamos muy cerca de los 20.000, así que si todos se unen, va a ser muy bien. Y también el link que vamos subiendo información respecto a inclusión. ¿Ya? Gracias, Peter. Y también comentarles que en Talana, como saben, tenemos bastante material de ayuda respecto a los temas de inclusión que pueden encontrar tanto en nuestro LinkedIn como en nuestro centro de ayuda para clientes directamente en la web de Talana. Así que los invitamos a seguirnos también a nuestras redes sociales, porque se vienen también más webinars, se vienen más eventos, más contenido de interés para la comunidad de recursos humanos. Así que los dejamos invitados también a que nos sigan. Eh, Eso, agradecerle a Peter, Vicente, Constanza, Nicolás Locke también de Fundación Guazú por su tiempo y disposición de ser parte de esta sesión. Agradecemos también a las más de 100 personas que se mantuvieron en línea a lo largo de todo Chile, según pudimos revisar en el chat. Así que les agradecemos su tiempo y les deseamos a todos que tengan un muy buen día y los esperamos ver pronto en una nueva sesión y un nuevo webinar de Talana. Gracias, Peter. Gracias, Vicente. Gracias, Constanza. Gracias, Nicolás. Así que Muchas estamos. gracias, cuídense. Gracias a todos ustedes, que les vaya bien. Chao.